En 1857, los campos de algodón del condado de Wilkinson, Mississippi, se extendían hasta donde alcanzaba la vista bajo el sol abrasador. El aire estaba pesado por la humedad y por algo más, un silencio sofocante que parecía extinguir todo a su paso. Fue aquí, en la plantación Magnolia Ridge, donde se llevó a cabo una transacción que resonaría a través de los años como una piedra lanzada en aguas tranquilas, creando ondas de horror que nunca se extinguirían por completo. La casa de la plantación se erguía a 3 pisos, sus columnas blancas manchadas de amarillo por años de negligencia. El musgo español colgaba de los robles centenarios como sudarios, y los pisos de madera crujían con secretos que las paredes habían escuchado durante generaciones. Era un lugar donde los murmullos llegaban más lejos que los gritos, y donde los vivos envidiaban a los muertos. Una mañana de martes, a finales de septiembre, cuando las hojas comenzaban su muerte, el capataz Thomas Blackwood se enteró de que una esclava sería vendida. Nada raro en sí, pues tales tratos eran tan comunes como el sol de la mañana. Pero esta venta en particular tenía un aura de urgencia que puso incluso a los trabajadores más estoicos de la plantación en un intercambio de miradas preocupadas. El nombre de la joven estaba asentado en el libro de cuentas de la plantación como Patience. Tenía 18 años en papel, aunque su edad real era tan incierta como todo lo demás sobre su corta vida. Lo que estaba claro era que había sido catalogada como enferma, inservible para el trabajo pesado que justificaba su manutención. La nota en la letra prolija del capataz decía simplemente: sospecha de consunción, tos recurrente, pérdida de peso evidente. Pero había otras notas, garabateadas con otra mano, que revelaban otra historia. Marcas sutiles en los márgenes del libro, casi imperceptibles a menos que supieras dónde buscar, símbolos que indicaban que algo más que una enfermedad la había marcado para ser eliminada. El propietario de la plantación, el coronel Jeremiah Whitmore, había heredado Magnolia Ridge de su padre 20 años atrás. Era un hombre de 45 años, con las sienes grises y las manos que nunca habían trabajado. Su esposa, Eleanena, se sentaba en el salón bordando fundas de almohada y pretendiendo no oír los ruidos que llegaban desde los aposentos de los esclavos al caer la noche. Los Whitmore tenían 3 hijos. Margaret, de 22 años y ya con signos de la nerviosidad familiar. James, de 19, borracho más que sobrio. Y la pequeña Catherine, de 16, aún lo suficientemente ingenua como para hacer preguntas que provocaban miradas significativas entre los adultos. La mañana de la venta, Patience fue llevada al patio delantero de la casa principal. Aquellos que lo vieron llegar intentarían más tarde poner en palabras lo que habían presenciado. Otros lo consideraron normal, tal vez un poco delgada, pero nada que justificara la velocidad a la que se estaba vendiendo. Otros dijeron que había algo en sus ojos, no en su color o forma, sino en la manera en que miraba, como si pudiera ver a través del mundo a algo debajo. El comprador llegó antes del mediodía. Se llamaba Silas Crane, un tratante conocido en toda la zona por adquirir esclavos que otros rechazaban como defectuosos. Se dedicaba a lo que él llamaba proyectos de restauración, seres que podían adquirirse a bajo precio y restaurarse a la utilidad, o, en caso de fracaso, reducirse a trabajos sin cuidado. Crane era delgado, de mejillas hundidas y ropa que siempre le quedaba demasiado grande. Viajaba solo, con su dinero en una bolsa de cuero que jamás abandonaba, y que hacía pocas preguntas por la mercancía que adquiría.
Esta característica le hizo conocido entre los dueños de plantaciones que requerían ventas confidenciales. Toda la operación tomó menos de 10 minutos. Crane observó a Patience con la frialdad de un hombre que inspecciona ganado, revisando sus dientes, sus brazos, su respiración. Ella se dejó revisar sin quejarse, sus ojos fijos en algo que nadie más podía ver. El precio fue $2 de plata. Tan poco que hasta los campesinos de a pie, que no deberían estar oyendo, susurraban entre ellos que podría merecer tan poco. El precio medio de una esclava joven y sana habría sido 10 veces esa suma incluso en el mercado deprimido de 1857. El dinero pasó de mano en mano. La cara del coronel Whitmore no mostró nada. Pero quienes lo conocían bien notaron un leve temblor en su mano izquierda, una señal que siempre lo delataba en momentos de estrés. Su esposa, Elianena, lo observaba desde una ventana de arriba, con el bordado olvidado en su regazo y el rostro tan pálido como la niebla de la mañana. Lo que ocurrió a continuación sería relatado de manera diferente por distintos testigos, pero los puntos esenciales fueron consistentes. Mientras Crane se disponía a marcharse con su nueva adquisición, Patience se volvió hacia la casa principal y habló por primera y única vez en toda la transacción. Las raíces recuerdan, dijo. Su voz resonó en el patio a pesar de su debilidad. Beben y todo lo recuerdan. Las palabras eran extrañas en sí mismas, pero fue la manera en que las pronunció lo que hizo que todos sintieran como si la temperatura hubiera descendido de repente. Su voz no mostraba emoción, ni rabia, ni tristeza, ni miedo. Fue dicha con el mismo tono desapasionado con el que uno podría hablar del tiempo, y por alguna razón eso lo hacía mucho más perturbador. Crane no pareció inmutarse por el estallido. Simplemente tomó la cuerda que ataba las manos de Patience y la arrastró hacia el camino. Pero cuando llegaron al límite de la propiedad, algo ocurrió que alimentaría los murmullos durante años. Patience se detuvo y se giró una vez más. Levantó sus manos esposadas y señaló directamente hacia la casa principal, su dedo apuntando hacia la ventana del segundo piso, donde Elianena Whitmore aún observaba. Por un momento que pareció demasiado largo, las dos mujeres se miraron a través de la distancia. Entonces Patience sonrió. No era una cara bonita. Aquellos que la observaron pelear más tarde lucharían por articular qué la hacía tan inquietante. Algunos dijeron que les recordaba la sonrisa de una calavera, mientras que otros dijeron que parecía alguien que acababa de escuchar un chiste genial que nadie más entendía. Pero todos coincidieron en que era la sonrisa de alguien que sabía algo que el espectador esperaba que permaneciera desconocido. Y entonces Crane y su compra se alejaron por el camino polvoriento que salía de Magnolia Ridge. Por horas, la vida en la plantación volvió a la normalidad. Los campesinos regresaron al campo, los domésticos volvieron a sus labores y la familia Whitmore se sentó a la cena como si nada hubiera pasado. Pero cuando el sol se puso, tiñendo el cielo de sangre seca, algo extraño comenzó a suceder en Magnolia Ridge. Comenzó con los perros. La plantación tenía varios perros de caza, criados para perseguir esclavos fugitivos y proteger la propiedad de intrusos. Eran animales feroces, leales y de nervios de acero. Pero esa noche comenzaron a lloriquear y a vagar, con las orejas gachas y las colas entre las patas. Cuando llegó la noche, los 6 perros se acurrucaron debajo del porche delantero de la casa principal, como niños asustados. Cuando el capataz los llamó, no aparecieron. Cuando intentó arrastrarlos,
Le mordieron con desesperación, algo que nunca habían hecho. Los criados también actuaban de manera rara. Martha, la jefa de cocina de los Whitmore, que había trabajado en su cocina durante 15 años, fue hallada inmóvil en la despensa a las 10 de la noche, mirando fijamente la pared como si pudiera ver a través de ella. Cuando le preguntaron, dijo que había estado oyendo un canto, pero nadie más oía nada, aparte de los ruidos nocturnos de siempre, grillos y ranas arborícolas. Ella está cantando ahí, abajo, repitió Martha, señalando al suelo. Esa chica está cantando en el sótano de raíces, pero no es una canción que reconozca. El sótano de raíces se encontraba debajo de la cocina, pero la única entrada era una puerta de madera sellada hace años. Había sido una despensa cuando se construyó la plantación, pero tras algunos incidentes con comida en mal estado y un extraño hedor, el coronel Whitmore la había sellado. Nadie había venido en más de una década. Cuando el capataz abrió la puerta a la fuerza y metió una linterna en el agujero, no vio nada más que paredes de tierra y el olor a humedad de los lugares olvidados. No había nadie cantando, desde luego. Pero al regresar, su linterna reveló algo grabado en la pared de tierra cerca de la parte trasera del sótano. Habían arañado palabras en la tierra apisonada, letras toscas hechas con lo que parecían uñas u otra herramienta cruda. La letra era casi ilegible, pero el capataz pudo reconocer una frase repetida una y otra vez en una espiral que abarcaba casi toda la pared trasera. Las raíces recuerdan. Las raíces recuerdan. Las raíces recuerdan. La oración continuaba, haciéndose más pequeña y frenética a medida que se enrollaba hacia un punto central donde las letras se volvían demasiado pequeñas y distorsionadas para leer. Pero en el centro mismo de la espiral, donde todas las palabras se unían, había una sola huella que hizo que la sangre del capataz se helara. Una huella de mano, impresa en la tierra como si la arcilla hubiera estado blanda cuando se hizo. La huella era pequeña, claramente femenina, y alrededor de cada dedo había lo que parecían manchas oscuras, manchas que parecían sangre seca. El capataz comunicó sus descubrimientos al coronel Whitmore, quien inspeccionó el sótano él mismo a la mañana siguiente. El coronel se quedó casi una hora bajo tierra con su linterna y, cuando emergió, su rostro estaba sombrío. Ordenó que la puerta del sótano fuera sellada de nuevo y apiló rocas pesadas contra ella. Luego reunió a su familia y algunos de los sirvientes principales en el salón. Lo que se habló en esa reunión jamás saldría a la luz, pero la criada de la cocina que sirvió el té en la reunión dijo después que oyó al coronel Whitmore murmurar algo sobre viejas deudas y asuntos que deberían haber permanecido enterrados. Escuché a la señora Eleanena Whitmore quejarse de que no teníamos elección y que era la única forma de mantener a la familia segura. El tema de la conversación se hizo evidente 3 días después, cuando un jinete llegó a Magnolia Ridge con noticias preocupantes. Silas Crane, el tratante de esclavos que había adquirido a Patience, había aparecido muerto en el camino a unas 20 millas al sur de la plantación. Su cuerpo fue encontrado por un comerciante que pasaba por la misma ruta y que vio el vagón de Crane detenido a un lado del camino. Según el tendero, Crane parecía haber muerto por causas naturales, probablemente un ataque al corazón por calor. Su cuerpo no presentaba signos de violencia. No había indicios de robo o agresión. La bolsa de dinero que siempre llevaba ceñida a su cintura no había sido tocada. Su carreta y su caballo intactos, pero no había señal de Patience.
El sheriff, que llegó a la escena, descubrió la cuerda con la que había sido atada cortada limpiamente y arrojada en la parte trasera del vagón. No había rastros de que hubiera huido del camino. No había nada que indicara en qué dirección podría haber ido. Era como si se hubiera esfumado en el aire de Mississippi. El sheriff interrogó a los Whitmore, pero sus respuestas fueron evasivas. Dijeron que no sabían nada de Patience aparte de lo que había sido vendida y que estaban sorprendidos de que hubiera desaparecido. El coronel Whitmore dijo que probablemente había escapado al bosque, donde moriría de enfermedad en unos días, pero los criados de Magnolia Ridge sabían más. Habían empezado a darse cuenta de que Patience no solo había vagado para morir en el bosque. Pequeñas señales de que algo andaba mal habían empezado a surgir alrededor de la plantación. El primero fue en los campos de algodón. Algunos de los braceros de campo dijeron que sus herramientas asadas, hoces, sacos de recolección eran movidas de noche. Dejaban su equipo al final del día, solo para encontrarlo dispuesto en formas extrañas a la mañana siguiente. Las herramientas a veces se clavaban en la tierra, creando círculos crudos o espirales que recordaban a los trabajadores los símbolos que habían presenciado grabados en los árboles del bosque profundo. Y luego estaban los ruidos. La plantación siempre era ruidosa por la noche, con los sonidos de pájaros nocturnos, el susurro de criaturas en la maleza y el canto lejano que a veces llegaba desde los aposentos de los esclavos. Pero ahora había otros sonidos, sonidos que nadie podía reconocer. Lo más perturbador era un golpeteo rítmico que parecía emanar de debajo de la tierra. Empezaba pasada la medianoche y seguía hasta el amanecer, un ritmo constante como alguien que golpea el fondo de la tierra. Se oía más fuerte cerca de la casa principal, en especial en el sótano sellado de raíces, pero se oía en toda la plantación si uno prestaba atención. Algunos de los criados dijeron que también oían otras cosas: pasos en suelos de madera cuando nadie estaba andado, puertas abriéndose y cerrándose en cuartos vacíos, y a veces murmullos de conversaciones en un idioma desconocido. La hija mayor del coronel, Margaret Whitmore, fue la primera en admitir abiertamente que algo andaba mal. Siempre había sido nerviosa, pero en las semanas que siguieron a la venta de Patience, su nerviosismo se disparó. Empezó a tener sueños horribles que la despertaban gritando y retorciéndose. Y por las noches, cuando estaba despierta, la sorprendía mirando hacia la puerta clausurada del sótano. «Ella todavía está ahí abajo», le dijo Margaret a su madre una mañana en el desayuno. «A veces la veo de pie junto a esa puerta. Está esperando algo». La señora Whitmore trató de descartar tales afirmaciones como fantasías de su hija, pero en secreto también había comenzado a tener sus propios encuentros inquietantes. Había cogido la manía de cerrar con llave la puerta de su habitación por la noche, tras despertarse en más de una ocasión con la puerta abierta y la sensación de que alguien la había estado observando mientras dormía. El hijo de la familia, James Whitmore, de 19 años, sobrellevó su creciente incomodidad bebiendo aún más de lo normal. Se iba a las cantinas de por aquí y volvía a casa bien entrada la noche y en estado de ebriedad. Pero ni siquiera el licor podía ahogar su conciencia de que algo se había movido en Magnolia Ridge. Una noche, a principios de noviembre, James llegó a casa, y todas las luces de la casa principal estaban apagadas. Reinaba un silencio inusual en la casa. Hasta el coro siempre presente de grillos y ranas arborícolas se había callado. Mientras tropezaba hacia la puerta principal, notó una figura de pie en la sombra del viejo roble cerca de la casa.
Al principio pensó que era uno de los criados, tal vez alguien que habían mandado a que lo esperara. Pero a medida que su vista se adaptó a la oscuridad, se dio cuenta de que la forma era demasiado pequeña y delgada para ser cualquiera de los trabajadores de la plantación. Era la figura de una joven de pie, inmóvil, de espaldas a la casa principal. James gritó: «¿Quién está ahí? ¿Qué quieren?». La figura no respondió. No se movió. Más atrevido, o demasiado ebrio para tener sentido común, James se acercó al roble. Pero, al acercarse, la figura se desvaneció en la oscuridad como la niebla al viento. Cuando llegó a donde había estado la mujer, James no encontró nada más que hojas caídas sin mover y el olor persistente a algo dulce y enfermizo. El olor a flores podridas en agua estancada. El incidente podría haberse atribuido a la imaginación ebria de James, si no fuera por lo que se descubrió la mañana siguiente. Grabado en la corteza del roble, justo donde habría estado la cabeza de la figura, estaba lo siguiente: 2 monedas por una vida. Las palabras hicieron que la sangre de James se congelara. ¿Qué precio por una alma? La talla parecía reciente. La madera aún exudando savia donde la corteza había sido arrancada. Pero nadie podía decir cómo se había generado el mensaje, ni quién lo había hecho. Las letras estaban escritas con la misma escritura tosca que la que había descubierto en el sótano de raíces, como si hubieran sido arañadas en la madera con uñas en lugar de talladas con una herramienta. El coronel Whitmore mandó marcar el árbol para que lo talaran, pero todos los criados a quienes se les encomendó la tarea hallaron excusas para posponerla. Decían que sus hachas estaban demasiado gastadas, que el tiempo estaba demasiado húmedo, o que se les necesitaba para trabajos más importantes en otra parte de la plantación. La verdad era que ninguno de los dos quería estar cerca del roble, y mucho menos con objetos cortantes en las manos. A medida que noviembre se acercaba a diciembre, los avistamientos extraños en Magnolia Ridge se hicieron más frecuentes, más inquietantes. Los sirvientes dijeron que encontraron sus habitaciones reorganizadas por la mañana, los muebles reposicionados en arreglos extraños. El huerto de la plantación, cuidado durante toda la temporada de crecimiento, se marchitó y murió a pesar del clima suave. Lo peor, la gente empezó a desaparecer. Empezó por uno de los peones de campo, un viejo llamado Samuel que llevaba más de 20 años en la plantación. Simplemente no apareció para el trabajo una mañana, y cuando registraron sus habitaciones, todas sus pertenencias estaban allí, como si simplemente se hubiera desvanecido de su cama durante la noche. Nunca fue hallado a pesar de las búsquedas por los alrededores. 2 semanas después, una cocinera llamada Rose desapareció de la misma manera. Entonces, un mes después, fue el muchacho de cuadra, un joven nacido en la plantación y que nunca había estado a más de unas millas de distancia. Cada desaparición siguió el mismo patrón. La persona simplemente desapareció, dejando atrás todas sus pertenencias, sin dejar rastro de a dónde podría haber ido o por qué se habría ido. El sheriff revisó cada caso, pero no había rastro de juego sucio, no había lucha, no había violencia. Pero los que quedaban de la servidumbre sabían lo que los oficiales no querían ver. Habían observado las señales, oído los murmullos que el viento nocturno arrastraba, sentido la presencia que parecía vagar por la plantación como un espectro en busca de justicia o venganza. En la primavera de 1858, el coronel Whitmore hizo algo que sorprendió a todos los que lo conocían. Declaró que Magnolia Ridge iba a ser vendida, que la familia se mudaría a la plantación de su hermano en Carolina del Sur. La venta se llevó a cabo con una rapidez casi desesperada,
como si el coronel no pudiera esperar para deshacerse de la finca. El comprador era un hombre de negocios de algodón de Natchez que nunca había puesto un pie en la plantación, y parecía preocupado solo por el valor de la tierra y el potencial de la cosecha. El precio de venta fue muy por debajo del valor de mercado, otra señal de la desesperación del coronel por cerrar el trato lo más rápido posible. El día antes de que la familia se fuera, la señora Whitmore fue descubierta en el salón quemando papeles en la chimenea. Cuando su hija mayor, Margaret, le preguntó qué estaba destrozando, la señora Whitmore solo dijo que eran algunos registros que no necesitaban ir con nosotros. El fuego ardió durante horas, destruyendo lo que parecían ser libros de contabilidad, cartas y otros documentos que podrían haber revelado la historia de la plantación. Pero no todos los registros fueron destruidos. Años más tarde, cuando la casa principal estaba siendo restaurada por sus nuevos propietarios, se descubrieron unos papeles ocultos tras una tabla suelta en el estudio del coronel. Entre ellos se encontraba un diario incompleto de la señora Eleanena Whitmore, que abarcaba de 1855 a 1857. Las entradas son intrigantes, pero faltan muchas páginas y otras están tan deterioradas que son ilegibles. Lo que queda implica que Patience no fue la primera esclava vendida en circunstancias turbias, ni la primera en ser eliminada cuando se volvió problemática en formas que el diario nunca especifica. Una entrada de 6 meses antes de la venta de Patience dice: Jake dice que no tenemos elección, que la alternativa es demasiado horrible como para contemplarla. Pero me preocupa que estemos acumulando deudas que nuestros hijos tendrán que saldar. La tierra no olvida y los muertos no perdonan. Otra entrada, escrita apenas unos días después de la venta de Patience, es aún más reveladora. Ella lo sabía. En cierto modo, ya conocía la historia de los demás. Sus últimas palabras no fueron una maldición, fueron una promesa. Veo su cara en mis sueños ahora, y la muerte no será el final para él. La última entrada legible del diario fue apenas una semana antes de que la familia de Magnolia Ridge se fuera. Las raíces realmente recuerdan, beben y devuelven lo bebido. Creímos que podíamos enterrar el pasado, pero el pasado sabe cómo desenterrarse. Dios nos perdone a todos. La nueva vida de los Whitmore en Carolina del Sur fue corta y desgraciada. 2 años después de haber salido de Mississippi, el coronel Whitmore murió de lo que se dijo que fue una enfermedad repentina que lo dejó delgado y hundido de ojos. Eleanena lo siguió a la tumba 6 meses después. Sus últimas palabras fueron, al parecer, una disculpa a alguien que no estaba allí. Margaret Whitmore nunca se casó y pasó el resto de su vida entrando y saliendo de sanatorios privados, diciendo que oía voces que nadie más oía. James se bebió hasta la muerte antes de los 30, hallado una mañana en una zanja frente a una taberna de Charleston. Sus últimas palabras al médico una vaga confesión sobre deudas impagables. Solo Catherine llegó a la vejez, pero quedó marcada para siempre por lo que vivió en Magnolia Ridge. Se convirtió en una mujer reservada que no confiaba en nadie y que pasó sus últimos años sola en una casita en las afueras de Savannah. Cuando falleció en 1891, sus criados hallaron sus pertenencias ordenadas en torno a una serie de objetos extraños: cabello trenzado, huesecillos y trozos de tela dispuestos en patrones sin sentido aparente. Pero la misma Magnolia Ridge siguió cambiando de manos con alarmante regularidad. El tratante de algodón de Natchez, que la había adquirido a los Whitmore, la revendió 2 años después.
diciendo que la tierra estaba maldita y era improductiva. El siguiente propietario solo duró 18 meses antes de huir definitivamente, dejando una carta a medio escribir sobre voces en las paredes y formas en los campos que se desvanecían al acercarse. Para 1865, Magnolia Ridge estaba abandonada, sus campos volviéndose a la naturaleza y sus estructuras cayéndose lentamente. Los lugareños evitaban la casa, contando historias de luces extrañas que se movían entre las ruinas por la noche y gritos que provenían del antiguo sótano de raíces, a pesar de que la entrada había sido sellada con piedras hace mucho tiempo. La historia de la plantación podría haberse perdido en el tiempo de no ser por el trabajo del Dr. Marcus Thornfield, profesor de Historia Sureña en la Universidad de Mississippi, quien se interesó por la propiedad al investigar su tesis doctoral sobre economía de plantaciones antes de la guerra. En 1962, el Dr. Thornfield consiguió permiso para hacer una excavación arqueológica en las ruinas de Magnolia Ridge. Lo que descubrió bajo los escombros de la casa principal lo atormentaría por el resto de su vida. El sótano de raíces sellado, cuando finalmente se desenterró, reveló más que simples áreas de almacenamiento de alimentos. Oculto bajo capas intencionales de piedras y tierra, el equipo del Dr. Thornfield encontró una red de pasadizos subterráneos que nunca habían sido documentados en ningún mapa de la plantación o en registros de construcción. Las cámaras guardaban imágenes de actividad que indicaban que Magnolia Ridge se había usado para algo más que para cultivar algodón. Entre los objetos encontrados se hallaron restos humanos. Docenas de ellos, todos en sepulturas apresuradas y sin ceremonia. Los huesos estaban desnutridos, enfermos, pero también algo más perturbador. Alteraciones intencionales que indicaban que las víctimas habían sido sometidas a algún tipo de procedimiento experimental. Lo más inquietante era una cámara que albergaba lo que parecía ser un laboratorio rudimentario, repleto de instrumental médico, aparatos químicos y cuadernos con anotaciones de experimentos que violaban todas las normas de la humanidad. Los diarios, en la letra cuidadosa del coronel Whitmore, relataban procedimientos en esclavos a los que se refería como sujetos y especímenes. Los archivos mostraron que Magnolia Ridge había sido objeto de experimentos médicos mucho más allá de su tiempo, mucho más allá de lo que se consideraría un tratamiento ético. Los esclavos enfermos o rebeldes no eran vendidos o desechados, sino que se utilizaban como cobayas para todo tipo de procedimientos, desde experimentos quirúrgicos hasta técnicas de manipulación psicológica. Patience había sido programada para una investigación craneal, una operación casi segura de ser mortal. Su venta a Silas Crane se había planeado no como una venta real, sino como una manera de sacarla de la plantación antes de que el experimento pudiera llevarse a cabo. El registro indica que Patience de alguna manera había descubierto su destino y lo había revelado a otros esclavos. El descubrimiento del Dr. Thornfield causó sensación en el mundo académico y más allá. La evidencia era tan perturbadora que la universidad se negó a publicar sus resultados por temor a que mancharan la reputación de la región y posiblemente provocaran violencia. Solo después de que el Dr. Thornfield amenazó con llevar su caso a los periódicos que la universidad acordó una publicación académica restringida. Pero ni siquiera esa pequeña edición llegó a publicarse. En 1968, justo días antes de la publicación de su estudio, el Dr. Thornfield fue hallado muerto en su estudio, al parecer de un ataque al corazón. Tenía solo 34 años y no tenía antecedentes de problemas cardíacos.
Sus cuadernos de notas y todos los artefactos de Magnolia Ridge desaparecieron de los archivos de la universidad y nunca se encontraron copias. La única evidencia del trabajo del Dr. Thornfield sobreviviente era una carta que había escrito a su hermana justo antes de morir. En ella explicaba que había tenido sueños extraños y que sentía que la observaban cada vez que manipulaba los materiales de Magnolia Ridge. El último párrafo de la misiva reza: «Sospecho que algunos secretos son demasiado horribles para ser revelados, y que hay poderes en el mundo que harán cualquier cosa para preservar su oscuridad. Si muero, recuerda que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuán enterrada esté». Hoy en día, donde una vez se encontraba Magnolia Ridge, hay un parque estatal. Su pasado sombrío se deja fuera de los folletos sonrientes y las guías de senderos naturales. Quienes lo visitan para recorrer sus senderos y miradores no imaginan que pisan la tierra que una vez absorbió tanta maldad. Pero a veces, especialmente temprano en la mañana o al anochecer, los guardaparques reportan cosas extrañas. Los excursionistas dicen oír canciones donde no hay nadie. Los campistas se despiertan y descubren que su equipo ha sido reorganizado en formaciones extrañas, pero aparentemente intencionales. Los detectores de metales fallan en ciertas partes del parque, señalando como si hubiera algo enorme metálico enterrado muy hondo, pero al cavar no se encuentra nada. Lo más perturbador son los testimonios de personas que dicen haber visto a una joven afroamericana vagando sola por los senderos. Se la representa con ropa sencilla y antigua, como si estuviera fuera de época, y nunca responde a nada que le digan. Quienes la han observado dicen que se sienten invadidos por una profunda tristeza y rabia que emana de la estatua. Sentimientos tan intensos que muchos acortan sus visitas y abandonan el parque de inmediato. La mujer siempre se encuentra en la misma parte del parque, que una vez fueron los campos de algodón de Magnolia Ridge. Parece buscar algo, recorriendo sistemáticamente los árboles, como si siguiera un mapa invisible. Cuando se acerca a ella, desaparece, dejando tras de sí solo el aroma de flores y tierra. Los historiadores locales han tratado de averiguar quién es esta aparición, pero se topan con la misma pérdida inexplicable de archivos que afectó al Dr. Thornfield. Los papeles de Magnolia Ridge tienden a perderse en los archivos, y aquellos que investigan demasiado en la historia de la plantación suelen ser interrumpidos por fallos de equipo, archivos perdidos y otros percances inexplicables. Una investigadora, la doctora Sarah Chen de la Universidad Estatal de Jackson, pasó 3 años reconstruyendo la historia de Patience y las otras víctimas de Magnolia Ridge. Pudo seguir la pista de los registros de esclavos en varios archivos diferentes e incluso encontrar descendientes de algunas de las familias que habían trabajado en la plantación. Pero cuando estaba a punto de publicar sus resultados, todas las copias de su trabajo fueron destruidas en un incendio que destruyó únicamente su oficina, dejando el resto del edificio intacto. La doctora Chen dijo más tarde que en las semanas previas al incendio, había tenido las mismas pesadillas que el Dr. Thornfield había retratado. También dijo que había sido advertido anónimamente para que dejara de investigar, pero nunca pudo descubrir quién estaba detrás de las amenazas. Tras el incendio, se mudó a otra universidad y cambió su línea de investigación por una menos polémica. El modus operandi es siempre el mismo. Los investigadores que se acercan demasiado a la verdad sobre Magnolia Ridge se topan con accidentes imposibles que frustran sus esfuerzos. El equipo fracasa en momentos críticos,
Los documentos desaparecen o se destruyen, y los propios investigadores enferman o sufren crisis que les obligan a abandonar. Otros piensan que estas interrupciones son causadas por grupos o personas que se benefician de mantener oculta la historia de la plantación. Otros dicen que la historia de Magnolia Ridge se ha entrelazado tanto con la tragedia y la violencia que se ha convertido en una entidad viva, creando una atmósfera psicológica que hace casi imposible una investigación racional. Pero otros creen lo contrario, que Patience y las otras víctimas de Magnolia Ridge todavía están aquí, de alguna manera, todavía buscando la justicia que se les negó en vida. Mencionan la coincidencia de los relatos de los testigos, los sucesos extraños que se viven en el parque y la manera en que se frustran los intentos por descubrir la verdad como prueba de que los muertos de Magnolia Ridge no han encontrado la paz. Cree en la intervención sobrenatural o en el poder de la culpa colectiva y el trauma histórico. La historia de Magnolia Ridge nos recuerda que algunas heridas son demasiado profundas para curarse por completo. A las víctimas de la plantación se les negó la justicia en vida. Su sufrimiento se consideró un precio aceptable por el beneficio económico. Sus voces acalladas por quienes se beneficiaron de su dolor. En 1969, el último esfuerzo legítimo por estudiar Magnolia Ridge llegó a un cierre repentino cuando la Comisión Histórica Estatal declaró el sitio arqueológicamente insignificante y detuvo toda excavación. La decisión se tomó a pesar de los descubrimientos iniciales que indicaban la presencia de artefactos históricos, y solo unos días después de que los miembros de la comisión visitaran el lugar para lo que se suponía que era una inspección de rutina. Según los testigos, la comisión llegó al parque una mañana de otoño, listos para realizar una evaluación arqueológica de rutina. Pero a las pocas horas de haberlo iniciado, varios participantes enfermaron gravemente con síntomas que los médicos luego atribuyeron a una intoxicación alimentaria severa, aunque todos habían consumido alimentos distintos provenientes de fuentes distintas. El presidente de la comisión, el Dr. Robert Hayes, fue hallado inconsciente cerca de lo que había sido la casa principal de la plantación. Cuando volvió en sí horas más tarde, no pudo recordar lo que había pasado. Su informe final sobre Magnolia Ridge fue de un solo párrafo, aconsejando que el lugar se dejara en paz por motivos de seguridad pública y sensibilidad histórica. El Dr. Hayes nunca habló públicamente sobre lo que había presenciado en Magnolia Ridge, pero sus notas personales, encontradas tras su muerte en 1985, revelaron a un hombre atormentado por lo que había descubierto. «Hay sitios», escribió, «demasiado cargados de dolor para soportar el análisis. La tierra misma nos expulsa. Los muertos reclaman su soledad. Ya hemos interrumpido lo suficiente». Hoy, casi 150 años después de que Patience dijera sus últimas palabras a la familia Whitmore, el parque estatal que envuelve Magnolia Ridge todavía atrae a excursionistas y amantes de la naturaleza. La literatura del parque ni siquiera menciona la historia de la plantación, hablando solo de la belleza natural y la vida silvestre. Pero para quienes saben dónde mirar, las huellas del pasado aún están presentes. En la parte del parque que ocupa lo que fueron los campos de algodón, nada crece. Quedan calvas en la tierra que dibujan mapas cuando se ven desde arriba. Las áreas verdes son atendidas por las brigadas del parque, pero éstas mueren rápidamente a pesar de encontrarse en condiciones favorables para su desarrollo, señalan los trabajadores del parque. El roble bajo el cual James Whitmore se topó con su enigmática forma aún se yergue, aunque nunca ha crecido más de lo que lo hizo en 1857.
La cicatriz que una vez grabó en su corteza se ha curado, pero en las noches oscuras, cuando la luna está ausente y el aire está quieto, algunos dicen que todavía pueden ver las palabras brillando tenuemente, como si la madera misma estuviera iluminada desde dentro. Y hay días en que, al amanecer, cuando la niebla se alza de la tierra como fantasmas que se elevan al cielo, los guardaparques descubren huellas recientes en la tierra blanda en torno a ese árbol. Huellas diminutas como de una niña descalza por el rocío. Las huellas siempre llevan de vuelta a la ubicación de la antigua casa de la plantación, pero nunca se aventuran. Los guardaparques han aprendido a no denunciar estos avistamientos. En silencio llenan las huellas y borran todo rastro antes de que el parque abra sus puertas, sabiendo instintivamente que algunas historias son demasiado pesadas para que los vivos las soporten. Pero entre ellos comentan que se sienten observados mientras trabajan, que escuchan voces mientras el viento susurra en lenguas que ninguno de ellos comprende, pero que todos comprenden. Un guardabosques, Thomas Mitchell, que ha estado en el parque durante más de 20 años, lleva un registro secreto de los sucesos extraños que se desarrollan bajo su supervisión. El diario está lleno de entradas que detallan fenómenos inexplicables, equipo que se mueve solo por la noche, animales que actúan como si fueran inteligentes, visitantes que dicen haber encontrado figuras históricas que ofrecen información inquietantemente precisa sobre eventos que sucedieron hace más de un siglo. Lo que la gente no comprende, comentó Mitchell, en una entrevista poco antes de su jubilación, es que ciertos lugares jamás olvidan lo que acaeció. La tierra se traga el dolor como se traga la lluvia, y cuando ha tragado bastante, el suelo se transforma. Magnolia Ridge es uno de esos lugares. Cuando la noche se extiende sobre what was once Magnolia Ridge State Park, as the last hikers make their way back to the parking lots and the gates close for the day, the silence settles over the park like a blanket. Pero no la paz de la naturaleza muerta. Es el silencio de los secretos guardados por demasiado tiempo, de las voces nunca escuchadas, de la justicia negada, nunca realizada. Y en el silencio, si se escucha con atención, aún podría escuchar el eco de las palabras de una joven vendida por 2 monedas, pero cuya última promesa ha probado valer más que cualquier oro. Las raíces recuerdan, había dicho ella. Beben, y todo lo recuerdan. Las raíces de Magnolia Ridge llaman.